Seguimos en Entre Líneas y decíamos que íbamos a hablar del tema de la caja de jubilaciones y el planteo que está haciendo la provincia de Córdoba, ahora ya ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un camino que no es nuevo para Córdoba, que ya lo hizo anteriormente y que se terminó resolviendo por parte de la Corte en los primeros tramos del gobierno de Macri, si bien el reclamo venía de la época de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, estas cosas que pasan con los tiempos judiciales por allí. Está el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, ya en comunicación con nosotros para hablar de este tema. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto. Bueno, igualmente, gracias por estar allí. Bueno, ministro, se llegó a la Corte Suprema de Justicia, evidentemente eso solo está demostrando de que no hubo posibilidades antes en el terreno administrativo de avanzar en un acuerdo con la Nación, ¿no? Por este tema. Sí, efectivamente, es el siguiente eslabón a una serie de reclamos administrativos que se vinieron haciendo. En concreto, lo que se está planteando en este caso específico son las deudas acumuladas entre el año 2020 al 2022, son 3 años, en los cuales se fue haciendo transferencias, pero en base al cálculo realizado en el 2019, lo que se le vino planteando a ANSES es que hiciera nuevos cálculos para estos años, tomando en cuenta la información que le aportó la provincia, pero lamentablemente, bueno, al no hacer el cálculo no pudo ANSES conocer con precisión cuál es el déficit que hubiese tenido la nación si hubiese estado administrando su caja, y por lo tanto no hizo esa transferencia. Esto coloca a Córdoba, como el resto de las provincias, con cajas propias, en una situación de desventaja respecto a provincias que sí transfirieron su sistema y que mensualmente han ido cubriendo, digamos, el déficit con fondos nacionales, ante, bueno, la dejadez, digamos, administrativa por parte de ANSES de no responder frente a distintas solicitudes. Bueno, finalmente se acude a, digamos, al último paso, si se quiere, desde el punto de vista del reclamo, que es el planteo ante la Corte. Ministro, ¿y qué expectativas hay, teniendo en cuenta que Córdoba ya había recurrido a la Corte Suprema? ¿Hay expectativa de que haya una resolución rápida con respecto nuevamente a un conflicto similar al de 2012? Mira, el conflicto ahora, si se quiere, desde el punto de vista técnico, es más simple porque la norma aplicable durante esos 3 años es mucho más precisa que la que teníamos en años anteriores, cuando también el conflicto que ustedes señalan terminó yendo a la Corte. Así que en principio no debería requerir, bueno, que todo el análisis, todo el esfuerzo técnico que se hizo en aquel caso. Ahora la norma es mucho más precisa. De hecho, en el año 2019, aplicando la misma norma, se pudo resolver. Es decir, el gobierno hizo el cálculo y con el actual gobierno se terminó pagando la diferencia del 2019. De manera que desde ese punto de vista uno diría esto debería ser más simple. Ahora, bien usted lo señalaba en la introducción, los tiempos de la justicia no están pautados, por lo tanto es imposible predecir cuánto tiempo va a demorar. Siempre se sabe, ¿no?, que un proceso judicial no es la mejor alternativa, siempre es un proceso lento, máximo cuando se trata de un juicio de esta envergadura. Pero, digo, desde el punto de vista del derecho de la provincia, hoy está mucho más claro, mucho más simple, porque ni siquiera, y ahí les corrijo un tema que ustedes plantearon al principio, no depende de un convenio, sino en realidad de una ley nacional que fija con precisión cuál es la obligación de la nación, y de lo que se trata es simplemente aplicar la ley. Es decir, lo que no hizo ANSES es no aplicarla por una cuestión meramente administrativa. Ministro, ¿usted cree que este criterio que aplica la Administración Nacional se debe a una cuestión económico-financiera, teniendo en cuenta que tiene que achicar gastos, o es una cuestión política, como en alguna vez planteó Córdoba, decir, bueno, a Córdoba se la discrimina porque no está alineada con el gobierno nacional? A ver, Córdoba tiene muchas discriminaciones en distintas áreas. Ahora, en este caso puntual, todo indica, digamos, que más bien es una una despreocupación, digamos, por parte de ANSES en relación a este tema, porque en similares condiciones, o incluso peores, están otras provincias de muy variado posicionamiento político. En la región centro, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco, se sienten igual de agraviados por esta negligencia, esta falta de sensibilidad de ANSES respecto a los problemas de las provincias.
Por lo tanto, obviamente hay una connotación económica, seguramente hay también política, pero en esto no está Córdoba sola. En todo caso, la particularidad de Córdoba es que subió un poco el volumen del reclamo al planteo ante la Corte, pero si ustedes recuerdan, hace poco varias provincias, no todas, pero varias de las provincias afectadas le hicieron un reclamo administrativo a la ANSES en la misma línea, de manera que ahí esto despeja un poco la idea que podríamos llegar a tener de que, bueno, esto es solo contra Córdoba. En realidad es contra las provincias, contra el federalismo. Bueno, esta visión no centralista que se olvida, digamos, de las problemáticas de cada provincia y de las injusticias que genera esto, porque esto en realidad genera una enorme diferencia entre las provincias, las jurisdicciones que transfieren sus cajas respecto a que no. Por ejemplo, la región más rica del país, la ciudad de Buenos Aires, transfirió su caja y por lo tanto el déficit que genera esa caja lo soportamos todos los argentinos, incluso los cordobeses, y por esta falta de sensibilidad por parte de ANSES, el déficit de Córdoba lo está cubriendo la provincia con su presupuesto porque ANSES demora los envíos. Ministro, este dinero que no fue mandando ANSES durante estos 3 años, lo fue aportando naturalmente a la provincia porque los jubilados fueron cobrando lo mismo. ¿Es un dinero que está complicando la administración provincial, que lo puede soportar bien? ¿En qué estado de situación está eso? No, sin duda que es muy importante. Este número, bueno, suena muy grande, es muy grande. 117.000 millones es una cifra que es superior a todos los ingresos de la provincia de un mes. Es decir, que es como que nos quedamos sin el sueldo de un mes, digamos, si fuéramos un trabajador asalariado. Por lo tanto, digamos, como bien vos señalas, eso salió de otro lado, porque las jubilaciones siguieron pagando y es imprescindible. Si la caja no tiene superávit, la caja con los recursos que aportan los trabajadores activos, más las transferencias de ANSES, estaría equilibrada. En la medida en que ANSES no manda la plata, es la provincia que la pone. Entonces, esto ha implicado, digamos, que estos 3 años hemos perdido un mes. Y lo más grave, bueno, que lo seguimos haciendo, si bien este año es distinta la normativa, también, como usted lo planteó en la introducción, este año está teniendo demoras aún mayores a los años pasados, porque como la inflación se sigue acumulando, siguen pagando el 2019, incluso pagaron solo enero y febrero, no pagaron marzo, este año es aún peor. Eso genera un impacto muy grande, no es un número que pase desapercibido sobre las finanzas públicas y obliga obviamente a sacrificar otras actividades del Estado que son muy importantes y que lamentablemente, fruto, digamos, de este incumplimiento legal por parte del ANSES, hay que suplirlo, hay que afrontarlo. Ministro, es un daño muy grande, para colmo en una situación económica muy compleja, ¿no? Porque el otro día hablábamos en una nota que hacíamos, la situación de este 2023 para las administraciones provinciales que tienen que lidiar con la inflación superior al 102% de inflación, bueno, complica aún más el combo para enfrentar este tipo de situaciones como la de la caja, ¿no? Sin duda, nosotros, digamos, la Argentina tiene una larga ciclo de decadencia que se ha ausentado en los últimos años y bueno, que tocó seguramente un pico en la pandemia. Luego la pandemia hubo una recuperación, pero que esa recuperación se detuvo hacia mediados del año pasado. A partir de allí hubo un cambio de ministro, una política que no logró bajar la inflación, pero sí la actividad económica, si hoy estamos en una recesión fuerte, con lo cual el panorama es de recesión y de altísima inflación, como bien vos señalas, y si a eso le agregamos lo que todavía es difícil de dimensionar, el impacto de los problemas en el sector agropecuario por las inclemencias climáticas, el combo es muy preocupante. Si a eso se le agrega incumplimientos como este, donde obviamente en el presupuesto se contemplaron los recursos por parte de ANSES, porque había una ley nacional que lo fijaba, es una situación tremendamente delicada, tremendamente preocupante, y que se va agravando con el paso del tiempo, porque la recesión se profundiza, la inflación se mantiene, bueno, todos los indicadores juegan en contra. La última, ministro, ¿cómo vio, qué piensa que puede llegar a generar, qué se busca con las medidas anunciadas ayer por el ministro Massa del dólar soja y ese combo de dólar agro que va a incluir
algunas otras economías regionales? Yo creo que la intención no es resolver los problemas de Argentina, sino pasar este mal momento y llegar a la elección. Esa es la aspiración y un poco la meta que yo creo que desde el inicio tuvo el ministro, solo que bueno, ahora la situación es mucho más grave y por lo tanto se hace más explícito, que es que el objetivo, yo creo, fundamental es que no se acelere la inflación, es decir, que no nos vayamos a una situación que nos aproxime más a la hiperinflación. Pero no resuelve nada, obviamente agrega un montón de problemas de sectores a los cuales, lejos de beneficiar, los castiga aún más, con lo cual agrega, digamos, preocupación en cuanto a que, bueno, está claro que no va a haber soluciones, sino paliativos, cuya única aspiración es evitar una aceleración de los problemas, pero en el mejor de los casos lo que nos esperan son meses muy difíciles. Bien. Ministro, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, muy amable. Bueno, el ministro Osvaldo Giordano, ahí ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, hablando primero de la caja de jubilaciones y el nuevo reclamo de Córdoba por esta liquidación incompleta que le viene haciendo ANSES a la caja desde el año 2020, 2021, 2022, acumuló 3 años completos y arrancó este 2023 no solo liquidándole en base a una ecuación de 2019, es decir, desactualizada, sino con cierta demora, ¿no? Así que bueno, ahí hay un cúmulo muy importante, 117.000 millones de pesos, es el planteo que le está haciendo Córdoba por esa diferencia que no se fue actualizando a lo largo de los años. Vamos a una pausa y enseguida vamos a seguir analizando cuáles van a ser las consecuencias que va a tener en el sector productivo fundamentalmente el dólar agro que acaba de lanzar el gobierno nacional.